Hola, ¿qué tal? Estamos en un segmento más de Reiniciemos Nuevas Masculinidades del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco. Y el día de hoy, el tema que vamos a tratar con estos dos expertos tiene que ver con la violencia en la pareja. Por favor, preséntese. Bienvenidos, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Gracias, psicólogo Gustavo. Buenas tardes, Tardes. psicólogo Javier. Bueno, mi nombre es Nereida Hernández Lázaro, soy psicóloga. Actualmente laboro en el Instituto Estatal de la Mujer. Mi función ahí es atender de manera individual y en grupo a mujeres violentadas. Gracias, Nereida. Hola, buenas tardes, buenos días, noches. Gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias a ti. Pues yo soy el psicólogo Javier. Trabajo en el Instituto Estatal de las Mujeres con hombres agresores en la atención grupal, así como con las mujeres, dando atención psicológica individual y dando pláticas también sobre nuevas masculinidades. Gracias a ambos. La intención es empezar a mirar el tema, que es un tema que está muy latente antes de la contingencia y ahora en la contingencia. La violencia va en aumento. La violencia ha aumentado, las cifras han aumentado con lo que respecta de la violencia hacia las mujeres. Y por eso nos dimos a la tarea, o nos vamos a dar la tarea en este momento de hablar de la violencia hacia la pareja. Cómo los hombres, o la forma en que los hombres violentan a su pareja o a sus parejas, por esta cuestión de el machismo, de que implica tener más de una pareja. En ese sentido, me gustaría comenzar preguntándoles, quien desee responder, ¿qué es la violencia? Partir desde ahí, ¿qué es la violencia? Bueno, yo me tomé la tarea, ¿verdad?, de argumentar un poquito más mi definición acerca de la violencia. Bueno, entonces encontré que según las Naciones Unidas definen la violencia como un acto que provoca daño a otra persona. Y este daño puede ser físico, puede ser sexual, puede ser psicológico y provoca que no tengamos o no tengan libertad las personas de expresarse, de coacción, y la violencia puede ser de manera pública o privada. Y aquí me gustaría tantito dar un ejemplo, ¿no? Acerca de la violencia, de que a veces no se considera violencia porque solo es en casa que se ejerce, ¿no? Solo es en casa que vivo violencia, pero cuando estamos afuera, él es un amor conmigo, ¿no? Y por tal motivo consideramos o se considera que no es violencia. Sin embargo, las Naciones Unidas consideran que es violencia. Ok, gracias, Nereida. Entonces, no tan solo es en lo privado, mencionas, sino en toda esta parte pública también. Así es. No es tan solo privada, como mencionaba Nereida, sino esta cuestión también pública. Hay dichos como los trapitos sucios se lavan en casa, y pareciera que este tema de la violencia es solo en lo privado y que no tiene que tocarse con nadie porque solo es en casa y se resuelve en casa. Partiendo de esto, Javi, ¿para ti qué es la violencia? Claro, ¿verdad? Pues la violencia es ese acto intencionado, ¿no? De usar la fuerza, ya sea física o psíquica,
para el uso intencional para dañar a una persona, ¿verdad? Para hacerla, ya sea amenazas, insultos, gritos, o hasta a veces económicamente dañar a esta persona, ¿no? Si hablamos de estos temas de mujeres, en la parte familiar, así sería a la esposa. Entonces la violencia se va entretejiendo. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona precisamente esto, que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, tanto en lo físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, como bien mencionaban ustedes. En ese sentido, ¿cómo se manifiesta la violencia o cómo es que los hombres ejercen muchas veces esta violencia hacia la pareja, hacia las mujeres? Quien desee, Nereida o Javi. Bueno, me gustaría hablar acerca de la violencia de pareja. He tenido la oportunidad de estar atendiendo de manera individual a las usuarias, como bien comenté al inicio, y ahí me he percatado de esta violencia que en conversatorios anteriores han comentado tan sutil, ¿no? Desde una palabra quizás que le diga gorda, ¿sí? Que la humille, que le tire. He tenido usuarias incluso que me han comentado acerca de que la comida, el desayuno, se lo tiran en la cara, y como ellas, es un impacto grande para ellas, se ponen a llorar, y cuando ellas se ponen a llorar, el agresor se ríe delante de ella burlándose. Entonces, yo creo que a nadie de nosotros como seres humanos pues nos agrada que alguien se burle, ¿no? Se burle de nosotros. Entonces, estas usuarias lo manifiestan así a través del llanto, y este agresor se cuelga de eso, por así llamarlo, ¿no? Y se burla y se ríe y le dice palabras como: nadie te va a querer como yo, ¿quién te va a aguantar con eso? Eres una débil, no aguantas nada, tú me provocaste, si ya sabes cómo soy. Infinidades de palabras, de términos que utilizan para con las usuarias. ¿Qué más hace? Les comparto brevemente. Hace una semana tuve la oportunidad de atender a una de ellas, y incluso comenta que le ha tirado gasolina y le ha tirado cerillos, y porque ella ha corrido y ha huido, no ha logrado esta persona quemarla. Entonces, estas podrían ser algunas formas, algunas maneras de cómo el agresor ejerce violencia contra la pareja. Fuerte lo que mencionas en esta parte de lo que esta usuaria ha vivenciado, ¿verdad? Javi, en el trabajo con las usuarias que tú has hecho y en el trabajo con los hombres, ¿cómo puedes mirar esta forma en cómo los hombres miran la violencia y cómo las mujeres también miran y viven la violencia? Claro, aquí me gusta recalcar ese punto en el aspecto de que tratar de humillarla, de decirle, pero a veces los jalones o el empujo, para ellos no es violencia. O para una mujer, verse que no la golpean, no es violencia. Y eso lo puedo rescatar mucho de las usuarias que he atendido, ¿verdad? Que mayormente llegan a consulta y dicen: no, es que yo no digo violencia, es que solamente me insulta, pero pues a mí ya no me está gustando y por eso me quiero divorciar y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y otras mujeres que llegan porque su esposo la golpeó por primera vez, pero a través de la sesión de la práctica nos damos cuenta que esta mujer ya había vivido violencia psicológica, violencia sexual, pero no lo visualizan. ¿Por qué? Porque para ellas la violencia es golpear, y podemos ver que todavía se desconoce esta información. Y en los hombres vemos también la parte de lo mismo, he trabajado en los grupos de hombres, de agresores, y ven que esta violencia para ellos no existe, ¿no? La parte de insultar o la parte de
de humillar a las mujeres, para ellos no es violencia, sino que simplemente para ellos la violencia o el machismo consiste en golpear a la mujer o verla sangrar, hasta esos puntos. Ahí podemos ver estos dos tipos de violencia. Entonces, Javi, en lo que mencionas, tiene que ver con esta parte de que los hombres, muchas veces, el concepto que ellos tienen de violencia es, si golpeo, sí es violencia. Pero las demás, como la que mencionaba Nereida, que tiene que ver con la violencia psicológica, con estas amenazas, con estas humillaciones, con estas comparaciones que muchos hombres hacen hacia su pareja, ellos no lo ven como violencia, porque tiene que ver también la forma en cómo los hombres han sido construidos para relacionarse. En la parte sexual o en la violencia sexual, se cree solo tiene que ver con el hecho de si te forzo a tener una relación sexual, entonces es violencia sexual. Y sí es violencia sexual. Pero también la violencia sexual, ¿qué otra connotación podría tener? ¿O cómo se manifiesta esta violencia sexual, de los hombres hacia las mujeres? Los hombres prácticamente obligan a sus parejas a tener relaciones sexuales con la excusa de que eres mi esposa, eres mi pareja, eres mi mujer y por lo tanto debes cumplirme, ¿no? Entonces también he tenido usuarias con ese tipo de violencia donde ellas no son valoradas en la intimidad, se sienten usadas, menospreciadas después de que termina esta persona, ¿no? Después de que termina el acto sexual. Entonces, eso podríamos añadirle a este tipo de violencia. El que la desvalorice cuando están discutiendo y le dicen palabras altisonantes, pero en relación con la intimidad de la mujer. Entonces, yo creo que eso podríamos ahí añadirlo. Gracias, Nereida. Javi, ¿algún comentario acerca de esta manifestación de la violencia sexual? Claro, que a veces muchos ven que me gusta abordar mucho la parte de los piropos o de estas palabras que se le va diciendo a las mujeres a veces en la calle o en la misma casa, ¿no? Que para muchos dicen, ay, este es un piropo, no le estoy haciendo nada. Pero a veces para una mujer que ya ha sido violentada sexualmente o que ha sido violentada en algún tipo de los 5 tipos de violencia, para ella sí significa algo. Me ha tocado una usuaria que dice, es que yo ya no me arreglo, trato de no llamar la atención, trato de ponerme colgada porque no me gustan que los hombres me miren. No quiero llamar la atención. Y sabemos que esta mujer tenía antecedentes de que en infancia fue abusada sexualmente, fue violada. Y muchas personas no saben eso, de que muchas mujeres han pasado por esa situación, muchas niñas, y que tienen todavía todo este trabajo que no se ha recuperado. Y claro que para ellos esta parte de los piropos, esa parte de los acosos en las calles, para ellas sí significa algo. Significa que están siendo acosadas, se siente con el miedo, con el temor de caminar. Y sin embargo, esta es la otra realidad que muchas personas no ven. Esa realidad que muchos piensan que no es nada. Si yo le digo un piropo, qué guapa, o ven para acá, no, para ellos no es nada, pero para esa mujer sí. Y vemos también, me gusta relacionarlo igual con la violencia económica. ¿Qué pasa en esta violencia económica, no? Pues cuando no te dan dinero, pues cuando te piden hacer los recibos de cuánto gastaste en el súper o en la ropa, pero también es un chantaje en la violencia sexual. Si tú no me cumples como mujer, no te doy dinero para el gasto, porque yo te estoy manteniendo y por lo menos ahí me tienes que cumplir. Y a veces la violencia económica con la sexual va mucho de la mano en la parte de la relación en pareja, porque a veces por estos tipos de chantajes se va viendo este tipo de juegos podemos llamarlo juego porque prácticamente así lo maneja el hombre, ¿no? El juego de si yo te doy, tú me das. Sí, en este tema de control y poder que tiene que ver precisamente con esta construcción de los hombres,
de control y poder. También en esta parte, ahorita que mencionabas de la ropa, viene a mi mente que parte de la violencia o cómo se manifiesta también la violencia sexual tiene que ver con el control de la ropa. Hay hombres que le dicen a su pareja, con esa ropa no vas a salir, con ese escote no vas a salir, o para quién te estás arreglando, quién quieres que te vea. O en esta parte donde los hombres miran a las mujeres como un objeto. En alguno de los talleres en el trabajo con hombres, nos decía un participante, pues en mi caso era al revés. Dice. Yo le compraba ropa a mi pareja, ropa pegada, ropa escotada, para cuando saliéramos y me miraran otros hombres, dijeran, pues mira, ese sí es cabrón, mira la mujer, el mujerón que se carga. Y entonces, entiéndase, se carga y se mira a la mujer como un objeto sexual, no como persona, sino como un objeto que eso a mí como hombre me da un realce, un estatus y poder delante de otros hombres. Y como mencionaba, en estos tipos de violencia, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica y la violencia patrimonial, algunos hombres la ejercen todas, algunos otros 2 o 3, y lo peligroso a veces es en la violencia sutil, en esta violencia psicológica que es constante y constante. Muchos hombres pueden decir, no, pues yo no violento porque no golpeo a mi pareja. Pero, como ya mencionaba Nereida, existen todas estas devaluaciones, humillaciones hacia la mujer y muchas veces las consecuencias de la persona que vive esa violencia es que puede caer en estados de ansiedad o depresión. Y si esto se vuelve una constante en su vida, pues se pueden generar distintos síndromes, como el síndrome de estrés postraumático, el síndrome de indefensión aprendida o depresión y muchas veces pensar o llegar a suicidarse. Con todo esto, la violencia sí tiene un impacto en esta persona que la está viviendo. Y en este caso, la mujer. Es de suma importancia que los hombres, primero podamos reconocer cuando ejercemos violencia. Y después de reconocer, sería importante poder buscar ayuda para trabajar la violencia, para trabajar mi violencia. Claro que esto puede ser un proceso que genera resistencia por parte de los hombres. Partiendo de esto, porque lo hemos visto en los grupos, en el trabajo con hombres, muchos hombres justifican su violencia como es que ella me provoca, es que ella es la que siempre me está molestando, es que ella no me entiende, es que ella no me comprende, y la responsabilidad del acto de violencia se pone en la mujer o en la pareja. A partir de esto, ustedes podrían, o si gustan, dar algunas recomendaciones para estos hombres que nos escuchan y para estas mujeres que también viven violencia. Retomando un tantito acerca de donde menciona psicólogo Gustavo de que todo estos tipos de violencia, la violencia en sí y los tipos de violencia, porque algunas mujeres pueden estar, como ya bien lo mencionamos, viviendo 2, 3, inclusive todas, ¿no? Los tipos de violencia. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa con esto? Que llega un momento en el que sentimos o sienten las usuarias dolor de cabeza, dolor de espalda, y en muchas sesiones nos los han manifestado. Es que siento que me duele acá y es que ya no aguanto la espalda. Estos son efectos secundarios por toda esa carga emocional que traen ahí guardadas.
Entonces, me gustaría rescatar algo muy importante aquí con estas usuarias, porque llega el momento en el que, como están recibiendo la violencia, ellas también en algún punto la ejercen con sus hijos o con las personas que están en su entorno. Entonces, ¿qué pasa? Pueden caer en episodios de depresión, como bien lo mencionó el psicólogo Gustavo, tener pensamientos o ideas suicidas, o incluso lo han intentado. He tenido usuarias así. También algo aquí que hasta ellas lo manifiestan es la baja autoestima, que todas estas palabras y actos del agresor hacia ellas les impacta demasiado en su autoestima, y ellas lo han expresado. Siento que mi autoestima la tengo baja. Entonces, ¿qué puedo hacer para mi autoestima, no? Entonces, si nos vamos por ese lado, podemos, o bueno, yo recomendaría que busques como mujer que quizás estás vivenciando, recibiendo violencia por parte de tu pareja, que busques una red de apoyo con algún familiar, con algún amigo, amiga, algún conocido, vecino, vecina, que tú consideres que te va a brindar confianza, en el que tú vayas y le cuentes quizás no del todo tu situación, porque aquí hay que considerar también que se pierde este vínculo de confianza con las demás personas, ¿no? Entonces, pero siempre hay alguien que está ahí, pero tenemos que buscarlo. Las usuarias tienen que buscar esa red de apoyo. Entonces, una vez que establezcan esa red de apoyo, pueden ir entonces ustedes saliendo de este ciclo de violencia. E incluso esta persona que tú busques como red de apoyo te puede proporcionar herramientas para que tú tomes en su debido caso alguna decisión a favor de tu bienestar. Y mi otra recomendación sería que busques ayuda profesional, ¿sí? Que busques ayuda profesional porque te va a hacer sentir bien, eh, te va a establecer un vínculo de confianza donde tú puedes expresarte con libertad y contarle tu situación, y puedes tener la seguridad, la certeza de que esta persona no te va a juzgar, ¿no? Porque en ocasiones he tenido usuarias que me dicen, es que mi mamá me dijo que lo entienda, que él no tuvo familia cuando era pequeño y que por eso se comporta así con nosotros. Entonces, estas cosas que se generan ahí en la familia, porque eso también viene de creencias, ¿no? Que es otro tema en el que ya entraríamos más. Pero entonces, yo sí te recomiendo que busques ayuda profesional. Y bueno, para eso pues está el Instituto Estatal de las Mujeres, que te ofrece la ayuda gratuita, tanto psicológica como jurídica. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones así de cajón. Y me gustaría también recomendarte que cuando tú sientas que estás ejerciendo, porque inconscientemente esto pasa, de que puedas ejercer violencia con tus hijos o con los que están en tu entorno, te tomes el tiempo para respirar, analizar. Bueno, entonces yo recomiendo y te digo a ti, mujer, que estás ahí, que quizás estás vivenciando violencia, no estás sola, ¿sí? Habemos personas que podemos ayudarte. Y con esto, cierro. Gracias. Gracias, Nereida. Partiendo de esto que mencionas, Nereida, pues sí tiene que ver toda esta construcción social, cultural, que se va educando a las mujeres, ¿no? Desde la misma familia se dice, ¿sabes qué? Mira, no lo dejes, no es tan malo, sí te engaña, pero no te pega.
hay casos peores, y entonces la sociedad a veces se encarga de, vas a dejar a tus hijos sin padres, sin familia, y eso tiene una carga enorme en esta mujer que está viviendo violencia. Tratan de normalizar la violencia. Así es, la violencia se normaliza y al final es violencia. Javi, ¿alguna recomendación que tengas para las personas que nos escuchan? Claro, volviendo otra vez como al principio, ¿no? Hay hombres que no identifican que ejercen violencia y hay mujeres que tampoco identifican que viven violencia. ¿Cuál sería la primera como recomendación aquí? De que los hombres que no identifican que ejercen violencia, creo que mirar un poquito cómo se siente la otra persona. Si yo vi que a mi pareja no le gustó, quiere decir que hay algo mal, ¿no? De que pues si no le gustó, pues no lo debo de volver a hacer, o analizar, o cuestionarnos qué está pasando ahí. Cuando ya nuestro chiste, nuestro comentario está dañando a la otra persona, ya hay un problema, ¿no? Un problema de que tengo que estar corrigiendo, analizándome, cuestionándome qué estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo. O mencionando toda esta construcción, ¿no? Que se nos ha implementado. Y en la mujer, mirar también esta parte de si no me gustó ese comentario que me dijo, o este empujón que me dio, o esta cachetada que no fue muy dolorosa, pero pues no me gustó, también analizarnos, ¿no? Y no hacer lo mínimo, porque así se empieza la violencia, de poquito en poquito. Y si no ponemos un alto a la violencia de este insulto o este empujón, cada vez que se vuelve a repetir esta violencia, se va incrementando y se va incrementando más y se va haciendo más fuerte y se va haciendo más fuerte. Y si dejamos que esta violencia se haga más fuerte, va a llegar un punto donde ya no vamos a poder pedir ayuda, ya no vamos a poder pedir auxilio en el momento que realmente ya necesitemos de una ayuda porque nosotros mismos ya no podemos. Cuando se cree que no tenemos las herramientas, ¿verdad? Y creo que esa sería una recomendación. Otra recomendación también podría ser en los hombres, ¿no? El cuestionarnos en los privilegios. Cuando a un hombre se le da los privilegios, a veces se le quita el privilegio a otra mujer. Como que te doy un puesto de trabajo a ti porque eres hombre y se cree que tiene más capacidad, pero también se le quita a veces el privilegio a una mujer también de obtener ese puesto. Y creo que de ahí replantearnos y cuestionando, tal vez hablar con la pareja, con la otra persona, cuáles son sus capacidades, cómo poner esta balanza, ¿no? De equilibrio, donde se llegue a una relación justa o equitativa para no tener un desacuerdo. Y también así mismo invitar a los hombres que este no es un trabajo de noche, de un solo día, ¿no? Que hoy quiero cambiar y ya me voy a terapia un día y ya al día siguiente voy a estar bien. Este es un proceso largo, un proceso también de, no te puedo decir un mes o 2 meses, porque cada quien lleva un tiempo para mejorar, un tiempo para trabajar, pero todo está en la dedicación y en la decisión que cada uno tomemos de accionar y decir, quiero mejorar esta actitud en mí. Porque como mencionaba Gustavo hace un rato, ¿no? Hay hombres que manejan los 5 tipos de violencia, otros 2, y es ahí cuestionarnos qué tipo de violencia o qué estoy haciendo yo. ¿Estoy prohibiendo a mi mujer salir? ¿O le estoy pidiendo las notas? ¿O no le estoy dando dinero? ¿O la estoy acosando en casa? ¿O la obligo a hacer cosas que a ella no le gustan? Todas esas acciones o esos comentarios que decimos, de ahí cuestionarnos y decir, algo está mal en mí y necesito ayuda, no necesito ver qué puedo hacer con estos comentarios. Y en las mujeres, mencionarles también que no están solas, que ellas tienen todas las herramientas en la fuerza. ¿Por qué? Porque a veces se creen que dicen, es que no puedo, o es que tengo miedo. Y el miedo es algo que en la mayoría de las mujeres, no es que en todas las que llegan al instituto, se ve reflejado. El miedo a accionar. Y yo lo que menciono es una frase, ¿no? De que si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Porque no vas a poder cambiar ni a tu pareja, ni vas a poder cambiar a tu vecino, ni a tu mamá, ni a tu papá. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tú. Cambiar a través de una decisión que tomes. Y cuando tú cambias, cambia todo el entorno. Cambia tu entorno para mejorar esa parte de ti. Pues gracias a ambos por su conocimiento y su tiempo. Ciertamente es invitar a los hombres que nos escuchan a que se permitan primero pensarse, reflexionar y hacerse responsable si es que están ejerciendo algún tipo de violencia de las que se mencionaron. Invitarlos también a que se permitan
cuestionarse a través de la terapia, a través del espacio grupal que brinda el instituto, que son talleres reflexivos para hombres, y permitirse. Y ciertamente la violencia física muchas veces mata, pero los otros tipos de violencia también matan. Las ilusiones, las fantasías, los sueños, la alegría de la persona que está recibiendo esa violencia. Entonces te invito, compañero, tú que me escuchas del otro lado, a que te permitas reflexionar y te permitas también poder solicitar y buscar ayuda. Romper este esquema machista que te dice que puedes solo y que tú no necesitas de nadie. Y la invitación es esa, a que puedas realmente buscar ayuda y dejar de ejercer violencia. Muchísimas gracias. El instituto está brindando en este momento de contingencia atención psicológica por su página y vía telefónica, gratuita, psicológica y jurídica. Gracias a ambos, gracias a todas las personas que nos escuchan y espero nos puedan acompañar en algún otro momento. Gracias, Javi, gracias, Nereida.